Hola mi amor. Hola mi amor, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más de Toma lo que necesitas, aquí conmigo, María Inés. Em, Me da mucha risa el intro porque siento que cuando me estoy grabando para YouTube, o sea, cuando nada más volteo el teléfono así, solo hacer este movimiento me pone en un mood diferente de cuando está volteada así y estoy grabando en los reels y las otras cosas que voy a subir. Y me da risa cómo es que un cambio tan pequeñito como voltear el celular puede cambiar en grande mi actitud y la forma en la que llego aquí, me presento y la energía con la que llego a este canal, a este espacio. Muy bien. Em, Como te lo mencioné en el capítulo anterior, mi compromiso conmigo en este punto de la vida es constancia independientemente de lo que esté compartiendo. Me estoy creando un nuevo hábito que es el de venir aquí a publicar semana tras semana y todavía no hilo todas el video anterior con el que sigue con los temas. Sé que siempre hay un hilo en común, inevitablemente lo está, y mientras más creo y más creo, más puedo mirar atrás y encontrar cómo es que ese hilo se va uniendo con todas las cosas que según yo no tenían orden o que no tenían relación. Y hoy te quiero hablar de... te quiero hacer una lectura y dejar que esta lectura le dé la bienvenida le dé la bienvenida al tema que hoy quiero abordar aquí contigo. Eh, Quiero abordar este tema porque la semana pasada que publiqué el video hablando de... Siento que ese video tenía así ni pies ni cabeza y me iba por un lado y por otro y te quería compartir lo que escribí, te quería compartir lo que sentí y al mismo tiempo estoy aprendiendo a compartirme transparente aquí con todos los temas de mi historia y mi experiencia con el abuso sexual y la recuperación terapéutica y sexoterapéutica que he tenido a lo largo de los años con ese tema en particular y otros tantos temas traumáticos de mi vida. Cuando estoy acompañando pacientes, no me comparto totalmente. Estoy ahí para escuchar, estoy ahí para cuestionar, estoy ahí para guiar, pero no estoy ahí para hablar. No soy una persona que también está ahí para compartir su historia. Y aunque recientemente he aprendido que una buena guía también de repente se permite compartir lo que ella ha atravesado porque le suma al proceso terapéutico, igual no es como que esté con una amiga, no es como que esté con una persona que está ahí para escucharme a mí también, ¿no? El espacio es del consultante, no es mío. Entonces, quería buscar un espacio para compartirte todo esto. No porque necesite hablarlo con amistades y no tenga amistades o porque, Marinés, deberías de ir a terapia mejor porque lo estás publicando aquí. No, lo publico aquí porque siento que sobre todo este tipo de temas no tienen mucho espacio aquí en la internet. Siento que son temas delicados, siento que son temas que tienen un montón de atención y de juicio sobre ellos. Y precisamente por el miedo de no querer darle voz a eso y todas las repercusiones que pueda tener, precisamente por ese miedo me había cerrado a hablar del tema, ¿no? Y si has estado viendo o escuchando todos los capítulos del podcast o viendo los videos en el canal, probablemente te habrás dado cuenta que desde el año pasado he tenido la intención de inaugurar este tema o simplemente de abordarlo. Y es que es complicado y parte del cómo he trabajado yo mis experiencias de abuso tiene mucho que ver con el miedo de ser vista, el miedo de ponerme allá afuera, porque por haber sido vista, por ser atractiva, por llamar la atención, es que tuve todo ese tipo de experiencias traumáticas. Entonces, naturalmente, me cohíbo y me hago chiquita y prefiero no mostrarme para garantizar mi seguridad. Pero quiero enseñarme que es seguro también mostrarme, que es seguro ser visible, que es seguro ser vista y que ahora que cuido mejor de mí y que soy mucho más sabia gracias a mi experiencia buena y mala, puedo discernir y saber qué comparto y cómo lo comparto y saber obviamente con quién me comparto, ¿no? Entonces hago esto público con el genuino afán, con la intención de ayudar a otras personas que no han podido o no han sabido cómo darle voz a todo eso que están atravesando. Porque he descubierto que
sanamos mucho cuando escuchamos, solamente escuchamos la historia de la otra persona. Y de repente te mezclaré historias personales y de repente vendré aquí a abordarte un tema en particular y a darte como psicoeducación y clases sexuales, ¿no? O sea, o de sexualidad. Va a haber muchas cosas en este canal y sé que se vienen muchas cosas, pero también sé que estoy empezando. Y por mi bien, con todo esto que he aprendido, es llevarme las cosas un paso a la vez. Literalmente tengo post-its por todos lados, me gusta dejarme así notitas o escribir las cosas, porque ya sabes que me encanta escribir, soy escritora y soy poeta, entre otras cosas. Entonces, uno de los post-its que tengo aquí literalmente dice, un paso a la vez, María Inés. María Inés, un paso a la vez. Y este es otro de mis pasos. Este es otro de los pasos que sé que irá desembocando justo donde quiero que desemboque. Y pues bueno, te comparto todo esto como el... ¿Qué es esto? Como el prefacio. Marines y sus palabrotas. Como la bienvenida, el calentamiento antes de esta lectura y del tema que te quiero abordar el día de hoy. Aquí va. Parece que mientras más me comparto vulnerable, más resueno. A más oídos llego. Incluso aquellos que no entienden mi mensaje y que me invitan a autocuestionarme, que me dicen, ten cuidado con lo que compartes. Me dicen que ven en mí a una niña herida y no a una terapeuta que sabe dar buenos consejos, que no me veo profesional si comparto que en mi vida también hay duelos y desaciertos. Y escucho entre sus consejos la claridad de sus propios miedos, porque tal vez esta gente solo sabe apreciar el lado bueno. Pero a mí me gusta mostrar que también hay otro lado de la vida imperfecto, perfectamente humano. A veces acierta y a veces da un paso errado. Yo reconozco también mi sabiduría, confío en mis capacidades para ser buena guía, porque en mi verdad no están solo los aciertos de mi ego y las teorías y los consejos. En mi verdad también hay momentos imperfectos, haberme animado a seguir adelante para luego retroceder porque mis pasos no fueron correctos. Pero es justo la experimentación y la integración de todo esto lo que me hace ser mejor acompañante, porque mi vida y sus traumas no se quedan estancados, al contrario, se convierten en obras de arte. Ahora que comienzo a mostrarme más y a compartir la verdad de mi vida a través del diálogo, la música y la poesía, atraigo la atención de todo tipo de personas. Habrá para quien sea inspiración y habrá quien me vea como una verdadera loca. Y tal vez este es el riesgo de mostrarse. Tal vez este es el riesgo de mostrarse real, honesto y vulnerable. Habrá quien se atreva a juzgarme. Habrá quien intente detenerme y controlarme, con el pretexto de querer cuidarme. Y habrá quien me diga, no hagas caso de eso, con mayor razón tú sigue adelante. Habrá quien valore la intención detrás de cada mensaje, porque lo que muestro no es un dolor no trabajado, por el contrario, es el resultado de haberlo observado, sentido y luego alquimizado. Que sea capaz de compartir poesía y no un llanto descontrolado, prueba justo esto de todo lo que yo hablo. Porque cuando juego mi rol de terapeuta y acompaño, invito a la gente a sentir el dolor en lugar de ocultarlo. Porque eso es lo que nos hace daño, seguir evadiendo, seguir reprimiendo, seguir ignorando. Y para mí, una forma de integrarlo es escribiendo aquí en mi diario. Y si lo comparto, no es porque esté herida o mal trabajada, es justo porque mostrando cómo atravieso mis propios procesos, aplico todo lo que aprendí en terapia. Y nada me parece más admirable que poder compartir las dos áreas del proceso, aquella en la que integro y siento y aquella en la que ya he transmutado el sentimiento. Porque un proceso terapéutico no es más que alquimia pura, es transformar lo que nos duele para abrazarlo con ternura. Y si muestro mucho es solo para inspirar, para recordar que soy humana, que aprende del camino conforme no deja de avanzar. Practico lo que predigo y muestro mi verdad, porque sé, en el fondo, que sin autenticidad ni vulnerabilidad se logra realmente conectar. Este es un texto de noviembre del 2025. Ni siquiera es reciente. Lo que me mueve sigue estando presente. Porque por ahí de noviembre fue que empecé a subir videos y abriéndome más como humana en el canal.
Y hablo y digo como humana porque como terapeuta, en mi formación como psicóloga, estaba mucho esta creencia, o más bien enseñanza, de que el psicólogo, la psicóloga debe de ser reservada, la gente casi casi que no debe de saber nada de ti, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso porque entonces a nosotros como consultantes nos hace mirar a nuestros terapeutas como seres totalmente despegados de lo que somos. Nos hace verlos como gurús, como algo elevado, como algo que está por encima de, cuando yo creo que tu terapeuta es tan humano como tú y están al mismo nivel. Y creo que es importante compartirse y quizás esta es la nueva ola y generación de las terapias y de los terapeutas que estamos aquí en línea, pero creo que es importante compartirse completos con toda nuestra humanidad y nuestros traumas y nuestras cosas no trabajadas y nuestras cosas sí trabajadas y trascendidas, porque es una forma de recordarle a la gente que somos seres humanos y que detrás de esa persona que se siente en consultorio para escucharte 45, 60 o 90 minutos hay una persona que al mismo tiempo está atravesando sus duelos y su vida y sus cosas. Y creo que a veces hay un poco de falta de empatía para los terapeutas, de los mismos terapeutas. Siento que es un tema que he venido hablando mucho con Moni, una amiga que también es terapeuta, en donde nos ha caído el 20 de que nuestro rol es cuidar y guiar y escuchar y acompañar. Pero muchas veces, paradójicamente, es el terapeuta el que menos es escuchado, el que menos es cuidado, ya sea por su entorno o... Ay, traigo una pestaña en el ojo. Ya sea por su entorno o por sí mismo. A veces, y hablaré de mi experiencia, quien se identifique aquí avise, ¿no? Este, déjenlo en los comentarios. Pero en mi experiencia me pasaba que cuidar tanto de los demás me descuidaba de mí. Y me pasaba cuando tenía la agenda a tope de pacientes y entonces no importaba yo si desayunaba o si comía o si se me hacía tarde para esa clase que quería hacer. O sea, mi vida personal no importaba porque sentía que mi servicio y mi trabajo era mayor y mucho más importante que mi propia vida. Se me enseñó a cuidar más del otro que de mí. Y siento que, aunque dejé de trabajar en una empresa, estaba empezando a abusar de mí misma como una empresa y otro jefe lo hubieran hecho, ¿no? En donde no comía a mis horas, casi ni me paraba al baño, no tenía una vida personal mía, ¿no? Y también me di cuenta de que todo este descuido, mi descuido conmigo, era una forma de decir, no, no te compartas, no, no hagas esto. Yo, María Inés, he tenido el deseo desde que era muy pequeña de hacer arte, de crear música, poesía, escribir y todas estas cosas. Y sentía que no tenía el permiso de ser eso en voz alta porque soy psicóloga, porque soy terapeuta, porque ya estoy jugando un rol importante en la sociedad y la sociedad me tiene que ver de cierta manera. Y yo creo que los terapeutas no somos mejor que otros seres humanos, ni nos debemos de comportar como si lo fuéramos, porque somos igual de humanos que todas las personas que aterrizan en nuestro sillón, porque todos los terapeutas hemos estado en el sillón de consultante. Y quienes no hayan estado en el sillón del consultante, terapeutas, por el amor de Dios, dejen de otorgar un servicio que no han tenido la disposición de sentir. Porque sí, conozco gente que tiene miedo de ir a terapia, pero es terapeuta. Vida real, eso existe. No voy a decir nombres, se dicen los pecados, no los pecadores, pero eso existe. Y me acuerdo mucho que tenía una maestra que me decía así como, yo cuando me encuentro a un paciente en algún lado, me voy de ese lugar, ¿no? O sea, y yo, o sea, si yo me encuentro a un paciente en un restaurante, me dijo, sí, lo apropiado sería que, pues si ya estás terminando y todo, o le metas prisa o así, pero tú te vayas, ¿no? O sea, por no incomodar al paciente y con otras palabras me dio a entender, o sea, como, porque el paciente no te vea, güey, o sea, que no vea que tienes una vida, que no vea que eres una persona. Y le dije, Santa Madre de Dios. O sea, y me contó de una vez que ella estuvo tomando, estaba en un bar
y llegó uno de sus pacientes y se fue. O sea, dijo, mi paciente no puede ver que tomo. Y nunca me hizo sentido todo esto. Yo no lo conversé más a fondo con ella, pero nunca me hizo sentido. Es como, literalmente se me hace esta enseñanza de el paciente, el consultante no puede ver que soy humana. No puede ver que yo también me tiro unas chelas el fin de semana. Y esta maestra posteriormente se convirtió en mi terapeuta. Porque I didn't know. I didn't know. Cosas que solo el tiempo te puede enseñar. Cosas que solo la práctica te puede enseñar. Y me acuerdo que una vez, o sea, extraño porque pasar de tenerla como maestra a tenerla como terapeuta cambió muchísimo su forma de relacionarse conmigo y de compartirse conmigo. Como maestra me contaba estas historias, como terapeuta ya no. Y yo a veces intentaba indagar y hacerle preguntas a ella como de, pero esto tú lo has vivido, pero en esto tú qué opinas. Y así era como, no, el foco está en ti, ¿no? Y era como, güey, pero antes conversábamos de esto. Y me ayudaba mucho más verte como una mujer psicóloga con la que tengo algo en común que ahora como esta terapeuta que está totalmente despegada de lo que yo soy. Y me acuerdo que una vez en terapia le dije de que, güey, me siento bien mal porque hoy en el tráfico bajé la ventana y grité, ¡eres un pendejo! Así a un güey que casi me chocaba, ¿no? Y le dije, me sentí terrible porque lo único que pensé fue, ¿y si me vio alguno de mis futuros pacientes? ¿Y si me vio una persona que me conoce y que después me puede referir como terapeuta? ¿Y si acabo de ensuciar mi nombre como terapeuta, mi reputación? ¿Y sabes qué me dijo? María Inés, tienes permiso de ser humana. Tienes permiso de ser imperfecta. Tú también estás viviendo tus cosas allá afuera y si le quieres pitar a alguien en el tráfico o si chocaste a alguien o si el fin de semana te pusiste una pedota, tienes permiso de hacerlo. Y yo le dije, porque aquí sí tengo permiso, pero lo que tú me contabas no. Y me dijo, a ver, el foco está en ti, no en mí. Y era como, I'm not understanding, no me están así, estas dos cosas no están sumando una con la otra. O sea, sí tengo permiso de ser humana, pero al mismo tiempo no. O sea, en ciertos lugares sí, pero en otros no. O sea, si mi paciente viniera atrás, en el carro de atrás, ahí no puedo salir y gritar en la calle, pero si me aseguro de que a mi alrededor no hay pacientes míos, sí puedo actuar como un ser humano. En fin, sé que esto es muy personal y muy individual y probablemente no todos los terapeutas del mundo hemos tenido este tipo de formación, pero sí sé que muchos de nosotros tenemos esta creencia de que tenemos que mostrarnos contenidos de cierto modo si es que vamos a contener. Y sí, hasta cierto punto está bien. Para poder contener a otra persona necesitas contenerte a ti mismo. Pero esa contención solamente debe de quedarse ahí en el consultorio. Y esa contención significa, si mi paciente me está contando algo que me hace querer botar en lágrimas, mejor lo contengo. Que también esa es otra cosa que no sé cómo me siento con ella, porque tenía una maestra que decía que se aguantaba muchísimo las lágrimas en terapia y que la única vez que de verdad se rompió con la historia de un paciente le dijo, por favor regálame 5 minutos, tengo que salir a hablar, y salió a llorar y luego volvió a consultorio. Y digo, güey, ¿qué no te volvería más humano? ¿Qué no necesita el paciente? O sea, verte llorar, porque a veces el paciente no puede llorar y gracias a tu llanto puede darse cuenta del tipo de emoción atribuida a esa cosa que te está contando. Tal vez a veces acompañamos mejor cuando estamos empatizando con la otra persona y resonando tanto con ella que sentimos con ella. Y también una vez me pasó que tuve una terapeuta que lloró conmigo en terapia, o sea, y me acuerdo que me pidió disculpas y me dijo de que de verdad perdóname, o sea, no sé, y le dije, no pasa nada. Gracias, gracias porque qué bonito ver que hay otro ser humano escuchándome y que también se siente conmovido por las mismas cosas que me están moviendo a mí. No se soltó a llorar toda la terapia, no terminé terapeándola yo, simplemente la reconocí como otro ser humano. Y también creo que como pacientes, como consultantes, necesitamos un chorro de reeducación sobre cómo vemos a nuestros terapeutas. Porque otra vez es como, oh, mi terapeuta, fíjate que habla con maldiciones. Mi terapeuta lloró en terapia conmigo. Mi terapeuta el otro día le gritó a alguien
en el semáforo, mi terapeuta se emborracha, es como de verdad porque conozco mucha gente que juzga durísimo a sus terapeutas y sobre todo psicólogos que juzgan muchísimo a sus psicólogos y es como, bro, te estás tirando a ti, o sea, estás emitiendo un juicio sobre algo que tú eres y que no te gustaría recibir de alguien más. Pero bueno, el punto es que yo, María Inés, me estuve conteniendo en exceso. No solamente en terapia, donde me toca no compartir tanto de mí, ¿no? Si no es necesario. Eh, no nada más me estaba conteniendo en ese aspecto, sino que me di cuenta que esa contención se estaba traduciendo en otro tipo de contención en otros espacios de mi vida. Y entonces era como, sí, me gusta escribir poesía, pero déjame hago una página aparte para que entonces la gente no vincule que soy terapeuta, pero también soy poeta. Y déjame hago esta otra cosa y la separo. Déjame empiezo a desintegrarme porque aparentemente no puedo ser todo esto si es que voy a ser guía, si es que voy a ser acompañante. Y el año pasado que compartí todo esto y ahora que estoy abriendo el tema de mis experiencias y que las estoy compartiendo aquí, quiero recordar que tengo permiso de mostrarme humana y de mostrarme vulnerable y de contarte, de contarle a la gente que también he ido a terapia, que también se me mueven cosas, que también he estado, ¿cómo se dice? O sea, que no he estado en el mismo canal con mis terapeutas y otros con los que sí. Todos mis procesos terapéuticos, todos mis años formativos, toda mi experiencia. Y creo que es súper importante porque al menos yo, tras tantos años de mi vida siendo paciente, estudiando psicología, la maestría y todos mis estudios aparte, me he dado cuenta de que nada es tan bonito y cuenta tanto como la experiencia. Porque no es lo mismo ir con una terapeuta que te dice, ay, sí, ya leí todo sobre abuso sexual y su recuperación, pero yo nunca lo he vivido. Se vale un montón. Y de seguro habrá terapeutas fenomenales que desde la teoría te puedan acompañar un montón, pero nada se compara, y te lo digo por experiencia, a ser acompañado por otra persona que ha atravesado tu experiencia o algo similar. O sea, ¿cómo vas a ver la gente que quizás yo sería de las mejores terapeutas para acompañar en temas de abuso sexual, de abortos, de anorgasmia, de autoplacer, etc, 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 si no lo comparto? Empecé a ver esto que me decían que iba a ser mi propia muerte, ahora lo veo como mi beneficio. Compartirme aquí con mi experiencia y contarte lo que he atravesado es una forma de filtrar quienes después van a resonar conmigo para venir conmigo a terapia. Tal vez alguien ve el video y me dice, fíjate que yo también soy terapeuta y he estado batallando con lo mismo, necesito hablar con alguien sobre este tema. Soy mi filtro. Lo mejor que puedo hacer para cuidarme y para filtrar en mi vida las personas que se alineen conmigo es ser yo, es hablar con mi verdad, es mostrar mi verdad tal cual es, guste o no guste. Porque si me estoy intentando editar todo el tiempo y caber en un nicho y contenerme, estoy dejando detrás todas esas cosas que también me hacen ser, todas esas cosas que también me conforman. Y quiero ser una terapeuta, más bien soy una terapeuta humana que acompaña humanos. No estoy por encima de, no me voy a ir de otro lugar, de un lugar, si de repente llega alguien a quien le estoy dando consulta. Quizás me siento un poquito incómoda porque es como, mira, estuvimos hablando de alcohol el fin de semana y ahora me estoy echando una chela. I don't know. Creo que es muy limitante lo que se nos enseña a los terapeutas sobre cómo acompañar. Y el hecho de que se nos enseña a despegarnos mucho de nosotros mismos, de nuestra humanidad, después desemboca en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y esto es lo que yo noté, que al contenerme tanto con mis pacientes, al no compartirme tanto de mi experiencia, al no llorar, al no expresarme y todo esto, no nada más estaba ocurriendo con mis pacientes, estaba ocurriendo también conmigo. Y entonces si yo estaba atravesando un duelo, no lloraba y me contenía. Y si yo estaba atravesando algo difícil, lo aprendí a evadir o así.
Y no quiero ir toda la vida a terapia solo para tener con quién compartir, un lugar en donde sí pueda compartir esas cosas. Quiero tener la capacidad de acompañarme a mí misma para desmenuzar estas cositas que traigo adentro, ¿no? Y, y este texto pues es justo como todo eso que se me ha movido desde el año pasado, desde que estoy creando contenido como terapeuta. Porque igual tuve una experiencia que ya había contado en algún episodio anterior, de que una terapeuta me dijo de que pues básicamente no debería de tener redes, ¿no? O sea, o debería de tenerlas en privado y ser muy cuidadosa con eso. Y, y en parte el por qué he decidido tener redes y hablar de psicología y de temas de salud emocional y sexual, etcétera, aquí, es por lo que te dije al principio, porque no hay tanta gente hablando de esos temas y se necesita, sobre todo desde su experiencia, ¿no? Está, creo que el ego que existe en el personal que se dedica a la salud, llámense doctores, psiquiatras, psicoterapeutas, creo que hay un ego bastante elevado. Está como este complejo de Mesías, complejo de Salvador, de hay gente bajo a mi cargo, ¿no? Hay gente a mi responsabilidad, salvo personas. Y es como, sí, pero bájale 3 rayitas a tu ego, ¿sabes? No eres mejor que. Y se me fue el hilo, porque estoy grabando en mi celular y llegó un mensaje. Pero ya, le iré dando cierre. A lo que iba es que mm, he creado este contenido porque a mí me hubiera gustado, como consultante, ver a alguien que compartiera su historia para poder saber con quién ir. Porque me tocó tener malos terapeutas, terapeutas que eran muy buenos pero que no se alineaban con lo que necesitaba y muy buenos terapeutas y fue una búsqueda muy larga. Porque no todo el mundo te comparte su experiencia. Y gran parte de mi formación de todo lo que tiene que ver con la sexualidad no han sido. He tenido 2 terapeutas sexuales, 2 sexólogas con las que he ido, y el resto de personas que me han acompañado como guías no son terapeutas, son solamente maestras o guías. Y también he tenido malas maestras y malas guías y he tenido muy buenas maestras y muy buenas guías. Y las encontré porque compartieron su historia, porque no traían toda esta información de no te debes de compartir, más bien al contrario, eran personas, sobre todo mujeres, muy libres, muy salvajes, muy en contacto con toda su humanidad y se ponían ahí en redes y decían de que a mí me pasó esto y atravesé esto y mira, te cuento lo que hice y mira, te acompaño y era como, eso es lo que quiero, ¿sabes? Tal vez si yo hubiera visto reels de mis exterapeutas que no se alineaban conmigo, en donde expresaban su punto de vista y su perspectiva sobre las cosas, yo hubiera podido decir, contigo mejor no voy. Y tal vez alguien los va a ver y va a decir, ¡guau! Tú eres la persona que he estado buscando, ¿no? Y está bien, creo que siempre va a haber gente que empate con otra gente, pero creo que hace un poquito más fácil el trabajo cuando la gente se muestra auténtica, porque entonces te está mostrando su verdad y está conectando con tu verdad y lo que tú estás buscando. Así que, bueno, me gusta ponerlo así. Acompaño no solamente desde la teoría, acompaño desde la práctica, acompaño desde la experiencia. No soy nada más lo que he leído y lo que he aprendido así en cursos y libros y demás, soy lo que he puesto en práctica. No soy nada más la terapeuta que te va a decir, ay, sí, mira, haz estos ejercicios de reconexión contigo. Soy la que te va a decir, fíjate que yo me acuerdo cuando lo estaba atravesando y para mí fue así y así. Y tal vez para ti sea así, no lo sé, pero sé la dificultad con la que te estás enfrentando. Sé lo que se siente no querer tocarte, sé lo que se siente no querer mirarte al espejo, sé lo que se siente esto y esto y esto y esto porque lo he vivido, porque soy tan humana como tú y tengo mis procesos que ya trascendí y tengo un chingo de otros procesos que siguen ahí abiertos y en proceso. Y está bien. ¿En qué momento de la vida ser terapeuta se volvió sinónimo de ser perfecta, contenida, robotcito? Y sé que es un tema que he abordado por ahí de repente en redes de que
tengo todo un trip y este sí es otro video aparte de la sombra de la psicología, del mundo de la psicología, que creo que ha sido predominantemente masculina, al igual que toda la medicina, al igual que la mayoría de la medicina, porque la mujer se empezó a estudiar hasta los 70s, creo. No me cites en eso, haz tu research, pero creo que el cuerpo de la mujer se empezó a tomar en cuenta en estudios científicos. Se cortó el video y no sé cómo editarlo. No, sí voy a saber, voy a aprender. En fin, la mujer se empezó a estudiar hasta mucho tiempo después. La mujer se sigue estudiando apenas. Se hizo un mapeo 3D del clítoris hasta hace apenas un par de meses. What? Y la psique femenina no es igual que la psique masculina. Lo que pasaba en las mujeres de aquellas épocas donde se estudiaban versus las mujeres actuales son otras cosas. Nuestro cerebro procesa diferente, nuestro sistema nervioso procesa diferente las cosas, nuestros cuerpos procesan diferentes las cosas. Entonces sí o sí tiene que haber una perspectiva de género femenina para la psicología de las mujeres, para la atención de las mujeres en todo lo que les competa en aspectos psicológicos, somáticos, fisiológicos, sexuales, porque no somos iguales. Y creo que gran parte de mi disrupción y mi batallar con mis ex terapeutas y ex maestros y ex maestras era que algo no me hacía clic. Y ahora que estudio tanto el lado femenino de la salud, me doy cuenta que no me hacía clic porque la historia no estaba completa. Y porque creo que gran parte de la psicología está hecha para contener en lugar de expandir y abrazar las contracciones y no juzgarlas y mirar la sombra y las cosas así y luego salir a la luz y hacer ese proceso alquímico. Mucha de la psicología que yo aprendí era súper analítica, era súper mental, era incluso las corrientes humanistas y así, o sea, había cosas que yo decía, siento que le falta, ¿no? Y por eso llevo parte, pues, yo todos mis estudios independientes sobre la mujer, sobre la salud femenina, sobre la psique femenina, sobre el cuerpo femenino, los duelos, los ritos de paso, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y está loco que no cuente tanto en currículum, ¿no? Porque no hay una universidad que se especialice todavía en eso. Sé que las va a haber, va a empezar a haber carreras con perspectiva de género, pero bueno, por mientras mi trabajo es independiente y lo he puesto a prueba, lo he puesto en práctica. La mayoría de las cosas que he buscado para mí, para ayudarme en mis procesos donde nadie más me pudo acompañar, son las cosas que ahora puedo ofrecer como servicio. Porque también creo que quizás te pase que buscas y buscas y no encuentras un terapeuta que resuene contigo, un doctor que resuene contigo. Y es bien padre que no resuenes con alguien, porque entonces la chamba te toca a ti. Yo después de buscar y buscar y buscar y no ajustarme, dije, bueno, me toca a mí. Déjame busco libros, cursos, información y lo pongo en práctica para ayudarme a mí. Y me di cuenta de que soy la mejor acompañante que yo voy a poder tener para mis cosas. Y sé que así como hubo libros y cursos y guías y terapeutas y todo que me ayudaron, yo estaré ahí como un capítulo más que le pudo sumar a otra persona. Pero deseo ser un libro abierto que te cuenta la verdad, con vulnerabilidad, con honestidad, con toda mi humanidad. Sobre todo porque estamos ya en una era donde hay mucha artificialidad y sigue en incremento. Entonces, que no se nos olvide cómo somos los humanos, cómo sentimos los humanos, cómo nos contradecimos los humanos, cómo nos vemos loquillos y rarillos los humanos. De verdad. Y pues ya, eso es todo por hoy. Te amo. Muchas gracias por ver, por sentir aquí conmigo. Me encantaría saber si hay personas que se dediquen al cuidado de otras personas, si hay personas del área de la salud escuchando esto o viendo esto y que se compartan. Quiero saber sus perspectivas.
tengo la intención de hacer un grupo en línea de un círculo para cuidadoras, un círculo de cuidadores y cuidadoras, ¿no? Todavía no sé si lo quiero separar por género o no. Creo que tenemos que aprender a convivir con el otro, con el otro. Es importante que lo hagamos, pero bueno, eso ya se decidirá después. Pero sí, sí, si te late el tema, si te resuena, si sabes de alguien que sabes que se dedica a cuidar y cuidar y cuidar y se descuida mucho a sí misma, por favor, compártele esto, que quizás algo le ayude, algo le resuene. Y, y si a ti te resonó, pues te invito a estar al pendiente de mis redes, en Instagram particularmente, creo que es donde suelo estar más, para cuando haga la convocatoria para personas que cuidamos, para guías, terapeutas, etcétera, puedas formar parte y podamos darnos por fin esos espacios que tanto necesitamos con gente sensible y empática y altamente humana, con cero exigencia ni juicio ni perfección. Te amo. Espero que todo lo que hayas escuchado aquí te sirva y si no, solamente toma lo que necesitas. Que estés muy bien y nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos hasta el siguiente episodio. Bye.